Bueno, mi nombre es Antonio Rodríguez, soy profesor titular del área de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad de La Laguna. Y bueno, desde hace ya algunos años venimos trabajando en el ámbito de la educación emocional en la escuela. Concretamente, en el 14-15, en el curso 14-15, se implanta una asignatura, un área curricular obligatoria para todo el sistema educativo canario, en el que se pretende promover la adquisición de competencias emocionales y creativas en el alumnado de educación primaria. Yo actué como asesor académico del equipo que diseñó ese currículum, y a partir de esa experiencia en el 14-15, de esa implantación formal, es un hito, hay que advertir que es un hito de referencia no solo a nivel del Estado español, sino en el resto de la Unión Europea, porque no existen antecedentes de asignaturas curriculares dentro del propio sistema educativo con carácter obligatorio para que el alumnado tenga un tiempo y un espacio para formarse en el ámbito de las competencias emocionales y creativas, ¿no? Entonces, con motivo de esa implantación de ese área, pues vimos la posibilidad, dado que habíamos participado en su gestación, pues de constituirnos en un grupo de investigación que se denomina así, Hemocrea ULL. Tenemos que buscar maneras de afrontar la superación de la adversidad, pero creciendo en esa superación. Y eso necesariamente tiene que ver con tener herramientas, sobre todo en el plano de la gestión emocional y creativa, para dar nuevas respuestas, nuevas soluciones a los retos que se nos han planteado. ¿Eso tiene que ver con los estereotipos de género? Totalmente. Nuestra socialización de género ha hecho que muchos de los patrones que hemos adoptado en este modelo patriarcal que se nos ha impuesto hayan generado formas, estilos, maneras de relacionarnos entre los géneros, pero en relación con toda nuestra convivencia cotidiana, que son poco adaptativas, que no dan respuesta efectiva a las condiciones adversas, ¿no? Lo que hemos hecho es partir de una consecuencia lógica, de si es bueno para nuestros niños y niñas de primaria, ¿cómo no lo va a ser para nuestros niños y nuestros chicos y chicas de secundaria, ¿no? De hecho, donde se está viendo una especial virulencia en la problemática que vive el alumnado de secundaria por todo lo que se ha generado a partir del COVID, pero que también la propia etapa evolutiva de la adolescencia hace especialmente sensible a esos chicos y chicas para verse, digamos, afectados por esa inestabilidad emocional. Entonces, lo que hemos hecho es ofrecer la posibilidad a que diferentes centros de distintas islas, está en Gran Canaria, en La Palma, en Tenerife, fundamentalmente en Tenerife porque es donde estamos ubicados nosotros como grupo de investigación, porque estamos adscritos a la Universidad de La Laguna, que tiene sede en la isla de Tenerife, y le hemos ofertado la posibilidad de empezar a tener un encuentro. Tenemos reuniones mensuales de seguimiento y supervisión de lo que va a estar haciendo el proyecto, en la idea de que ese profesorado, de manera voluntaria, abierta, a partir de un espacio que se abre en la etapa de secundaria, que es una asignatura que se denomina atención educativa y otra que se denomina trabajo monográfico, le doten de contenido en cuanto de formación en competencias emocionales a ese horario, ¿no? Lo que sí hemos querido es que sea del todo voluntario, porque no queremos, digamos, presionar a los centros con una obligatoriedad que hasta que no se asuma del todo por parte del profesorado resulta inviable. Entonces, lo que hemos hecho es activar una web donde hemos añadido una serie de recursos. De las primeras reclamaciones que se nos hacía cuando se implanta Hemocrea por parte de, por ejemplo, los sindicatos que cuestionaban un poco, ponían su resistencia, porque esto generó resistencia. Fíjate bien que las 2 horas de Hemocrea, de primero a cuarto de primaria, que se imparte la asignatura, fueron deducidas de matemáticas y de lengua. Si las 2 asignaturas instrumentales referentes, digamos las potentes, ¿no? Ahí hubo un acto de valentía política, porque fueron a decir, le quitamos 1 hora a estas 2 y se la ponemos a educación emocional, lo cual generó la resistencia diciendo, bueno, ¿y por qué tiene que haber 2 horas de educación emocional? Y entonces la reclamación era, esto no tendría que ser transversal, ¿no? Un poco desde la perversión de, esto no tendría que estar en todas las asignaturas para que después al final no esté en ningún sitio, ¿no? Entonces nosotros para convencerlo decíamos, sí, al final como punto de llegada tendrá que ser transversal, pero como punto de partida vamos a buscar un tiempo y un espacio. Esta es nuestra pasión, así que de alguna manera esto nos ha envergado. ¿Por dónde va el futuro? Nuestra obsesión ahora es mantener esta propuesta, ampliarla a secundaria. Nuestra idea es que estos 2 años de pilotaje nos sirvan para obtener datos con los que ir a la administración educativa y plantearle la necesidad de que se formalice, igual que ocurre en primaria, una asignatura. Pero nuestra obsesión ahora se está orientando más hacia el cuidado emocional de los maestros y las maestras, de los docentes. Creemos que es clave. Estamos viendo una experiencia que sí es adversa socialmente de manera genérica,
pero en el colectivo docente está haciendo una mella muy, 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 muy profunda. Está haciendo una herida muy, muy profunda. Y el problema es que tenemos datos de que los mejores docentes, los más comprometidos, son los más dañados. Eso es lo que estamos recogiendo. Y no podemos permitirnos el lujo de perder a los buenos y a las buenas maestras. Ese dato es decir, los datos que se nos están aportando en los estudios que hay sobre bienestar emocional docente y demás, nos están ratificando que cada vez los docentes se están desgastando en ese darse a la hora de ayudar a aprender a su alumnado, porque la complejidad que cada vez se aparece en las aulas sobrepasa con mucho las posibilidades del profesorado de saberla gestionar convenientemente. Yo creo que estamos vislumbrando una nueva etapa que va más allá de ser una comunidad para el aprendizaje. La nueva etapa es que entre comunidad y aprendizaje hay que incluir una nueva manera de entender esa relación educativa. Y esa nueva relación es una relación de cuidado. Y por eso estamos hablando de que la nueva etapa, esa etapa hemocreativa, esa etapa que vislumbra con Hemocrea también esa nueva educación, esa nueva escuela, esa escuela eutópica, no utópica, eutópica porque es un buen lugar, un lugar donde se hace bien, es una escuela que sea comunidad de cuidado para el aprendizaje, en donde el cuidado sea la clave para centrarnos en lo esencial, que son los quiénes. La escuela creo que se ha desviado de lo esencial, centrándose en el qué, en el currículum, en el cómo, en la metodología, en los cuántos, en los resultados de aprendizaje, y ha perdido de vista que lo esencial son los quiénes, las personas que forman parte de esa comunidad.